Gracias. Excelentísimas señoras, ministra de Educación y Política Social, presidenta de la Asamblea de Madrid, excelentísimos señores, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, secretarios generales y representaciones de UGT y de comisiones obreras, presidente de CEIM, presidente del Consejo Económico y Social, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la colaboración de la Caja de Ahorros de Navarra, CAN, y la Fundación ONCE. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a don Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores. La primera vez que tuve la oportunidad de hablar con Cándido fue hace 8 o 9 veranos, cuando me lo encontré en una calle de Astorga. Me preguntó: ¿podría usted ayudarme a encontrar la peseta? No es que estuviera añorando nuestra antigua moneda, ni tampoco es tan usurero. De hecho, el secretario general de UGT valora positivamente los efectos del euro, aunque ahora reclame que el Banco Central Europeo debe bajar los tipos de interés para aliviar la crisis. Méndez lo que buscaba en aquel momento era el restaurante La Peseta, una popular casa de comidas donde reparar sus fuerzas haciendo una pausa en el camino de Santiago. Realmente la trayectoria personal y sindical de Cándido Méndez es la de un abnegado correcaminos, un peregrino cautivo de sus ideales, siguiendo las huellas de Pablo Iglesias, el fundador de UGT y de la Casa del Pueblo de Madrid, que cumple este año su primer centenario. Ingeniero técnico industrial y afiliado a UGT en 1970, Cándido comenzó su actividad sindical en la Federación de Construcción en Jaén. En 1978 pasó a ser miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial como secretario de Acción Reivindicativa primero y después, en 1980, como secretario general de UGT Jaén. En el tercer Congreso Regional de UGT de Andalucía, celebrado en 1986, fue elegido secretario general, cargo que fue ratificado en 1990 en el cuarto Congreso Regional. Ha sido diputado socialista en el Parlamento del Estado español desde 1980 hasta el 86 y parlamentario andaluz en el Parlamento Regional de Andalucía desde 1986 hasta finales del 87, fecha en la que dimitió. En abril de 1994, Cándido Méndez fue elegido secretario general del OGT, dando el relevo al histórico Nicolás Redondo, al que tenemos el honor de contar esta mañana entre nosotros. Hasta el año pasado y desde 2003 ha sido presidente de la Confederación Europea de Sindicatos. La de Cándido, en efecto, es toda una vida al servicio del sindicalismo, es decir, al servicio de los trabajadores. Militante socialista convencido, tuvo un notable papel en la transición democrática y posteriormente en la construcción de la paz social, junto con José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras, a quien también agradecemos hoy su presencia. Activista comprometido, sagaz e inteligente en sus observaciones, persistente y pertinaz en sus propósitos, leal hasta el límite con sus ideas y con quienes las comparten con él, es un honor recibir hoy en el Foro de la Nueva Sociedad al secretario general de la Unión de Trabajadores. Querido Cándido, la tribuna es tuya. Buenos días. Quería agradecerle las cálidas y amables palabras de presentación de José Luis Rodríguez y quería también agradecerle al Foro de la Nueva Sociedad la oportunidad que me brindan para compartir con ustedes cuál es la visión de mi organización, de la Unión General de Trabajadores, en relación con la situación de crisis internacional. En otras ocasiones, puesto que esta no es la primera vez que vengo a este foro, he traído unas notas, pero hoy he pretendido traer una intervención estructurada que voy a leerles, sobre todo y fundamentalmente porque he comprobado que con las notas soy bastante y más innecesariamente extenso que lo que puedo ser con una intervención escrita, y así
creo que acogerán mi intervención con más benevolencia, siquiera sea por que no va a ser excesivamente larga. Paso a desarrollar la intervención. Durante las primarias del Partido Demócrata para las elecciones del 2004, Howard Dean, entonces aspirante a la presidencia de Estados Unidos y actualmente presidente de ese partido, dijo que, dado el elevado endeudamiento y el déficit público, la situación económica en Estados Unidos era parecida a la de Argentina. Por supuesto que los dos países no son comparables, por lo que esas declaraciones deben tomarse como un recurso retórico propio de las campañas electorales. Sin embargo, cuando vemos la caótica situación actual, la guerra de guerrillas entre políticos que miran tanto la campaña electoral como las necesidades del país y la confusión que transmiten las autoridades con actuaciones faltas de coherencia, no podemos menos que recordar un tanto la debacle de Argentina en 2001. Efectivamente, las últimas semanas hemos conocido hechos y recibido declaraciones que probablemente no habíamos pensado que pudiéramos oír algún día. El colapso del sistema financiero norteamericano ha provocado situaciones dramáticas y un cierto sentimiento de pánico en muchos sectores del planeta. La crisis más grave desde la Gran Depresión de los años 30, un acontecimiento comparable a la caída del muro de Berlín, un terremoto en el mundo de las finanzas, son algunas de las expresiones de expertos y altos responsables que se oyen con frecuencia en estos días. Tampoco faltan las declaraciones impactantes sobre las consecuencias posibles de todo este proceso. El sistema financiero ya no volverá a ser el que era. Estados Unidos pierde su papel preponderante en la economía mundial, han dicho algunos. Incluso no faltan declaraciones impregnadas de un cierto milenarismo, como quienes van más allá señalando que es el fin del capitalismo norteamericano, algo que hemos oído muchas veces a lo largo del tiempo, pero viniendo de un senador del Partido Republicano resulta sin duda bastante llamativo. Quizás llevados por la emoción del momento, algunos predicen incluso el declive definitivo de la gran potencia norteamericana y de Europa, que perderán frente a los grandes países emergentes, aunque esta posibilidad es rechazada por otros. Es habitual señalar las flagrantes contradicciones entre lo que han predicado y defendido con una absoluta convicción rayana en la soberbia los panegiristas de la desregulación y lo que ha ocurrido en la práctica. Los principios capitales de libre mercado y de no intervención del Estado en la economía han quedado hechos añicos cuando se interviene en bancos y empresas y se inyecta masivamente dinero público para salvarlas de la debacle. Según la propuesta de los demócratas, que cuenta con mayoría en ambas cámaras, la ayuda pública a los bancos debe conllevar que el Estado se convierta en accionista, con lo cual Estados Unidos pasaría a tener un sistema financiero con fuerte presencia pública. Además, surge ahora una propuesta para poner límites a las astronómicas retribuciones de los gestores empresariales, algo que el movimiento sindical viene demandando desde hace años. Veremos con el tiempo cuál de estas declaraciones se convierten en medidas concretas y cuáles derivan del impacto de los acontecimientos de estos días. Por ahora, parece que ha quedado destrozada, o al menos seriamente dañada, la imagen de lo que podríamos llamar superioridad moral que el capitalismo anglosajón ha elaborado de sí mismo y ha propalado por todo el planeta. La existencia de un sistema económico ágil, innovador, sofisticado, decían en los países anglosajones, frente al modelo burocrático, carente de innovación e intervencionista de la economía renana o economía social de mercado, predominante en Europa continental, ha sido una constante en el mensaje que hemos recibido a lo largo de décadas. Y nada digamos cuando la comparación se hacía con los países del sur de Europa. Ello ha ido acompañado de un ataque permanente al estado del bienestar, un componente básico de la cultura social europea y absolutamente imprescindible en los momentos de crisis, y de un cierto desprecio por la concertación social, que en el caso de España ha permitido defender con éxito el poder adquisitivo de los salarios en la negociación colectiva. En fin, amigos y amigas, el aluvión de noticias que estamos recibiendo y que todos conocemos me eximen de mayores comentarios, por lo que solo quiero añadir sintéticamente algunas consideraciones. Primero, de entrada, da la impresión que esa flagrante contradicción que todo el mundo pone en evidencia no les preocupa mayormente a los que están tomando ahora las decisiones. Es decir, la Reserva Federal,
buque insignia de la liberalización, el Departamento del Tesoro, los órganos legislativos de Estados Unidos, etcétera. Como ya ocurrió con la Gran Depresión, lo primordial para ellos es defender los intereses nacionales. Segundo, por esta razón cabe pensar que el pago de la factura no va a recaer solamente sobre el contribuyente norteamericano. La gran controversia de los próximos tiempos se producirá en torno al intento de trasladar ese pago a los bolsillos de todo el mundo. Tercero, el importe total de esa factura se desconoce en estos momentos. Hay voces muy autorizadas que la elevan a 2 billones de dólares, un 2 seguido de 12 ceros. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que hay otros sectores de la economía de Estados Unidos, señaladamente las compañías aéreas y la industria automovilística, que probablemente van a necesitar también de ayudas públicas para sobrevivir. Sobre la gran transformación que se dice va a sufrir el capitalismo norteamericano, veremos en qué va a consistir realmente. Por ahora, lo que se está haciendo es salvarlo más que transformarlo. Si hay una conclusión que puede extraerse de estos episodios, es la de fortalecer la Unión Europea, coordinar más las políticas económicas, avanzar hacia la armonización de la fiscalidad y, sobre todo, en el seno de la eurozona, crear organismos supranacionales reguladores del sistema financiero. Por último, en relación con las enseñanzas que pueden extraerse a largo plazo sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria, cabe mantener una prudente expectativa, por no decir directamente un franco escepticismo. Según el genial libro de Galbraith, Breve historia de la euforia financiera, las burbujas ocurren desde hace siglos y causan gran impacto en su tiempo, pero una vez superadas, al cabo de una generación, la gente las olvida completamente. Tal vez la especulación forme parte de la propia naturaleza humana. Pero por ahora, además de las consideraciones de tipo global y un tanto filosóficas, lo que me preocupa es algo más concreto y que nos interesa mucho más. ¿Cómo repercutirá todo esto en el plano internacional y, sobre todo, cómo nos afectará en España? Sobre los posibles daños y consecuencias para la economía mundial se pueden resumir en los siguientes puntos. En primer lugar, esto supone una pérdida de riqueza enorme, con el consiguiente efecto pobreza que se acumula al que se está produciendo por la caída del valor de los activos inmobiliarios. En segundo lugar, aumenta la desconfianza entre las instituciones financieras, ya en mínimos desde hace un año, y entre los clientes y dichas instituciones, lo que dificulta el buen funcionamiento del sistema financiero que se basa en la confianza. En tercer lugar, reduce la capacidad de financiación de las entidades financieras. Todo esto supone que la actual situación de endurecimiento del crédito en sus dos vertientes, restricción y encarecimiento, va a proseguir durante bastante tiempo. Y todo ello, unido al efecto pobreza y al deterioro de las expectativas, va a hundir el gasto en consumo e inversión productivo más allá de la moderación que ya se viene observando. Como consecuencia, las empresas tendrán que reducir la producción y el empleo, muchas no podrán hacer frente a sus obligaciones financieras y dejarán de pagar. Este deterioro de la economía real afectará a su vez a las cuentas y balances de las instituciones financieras y vuelta a empezar. A esto se le llama recesión, independientemente de si el PIB cae o no durante 2 trimestres consecutivos. Son los efectos de la llamada economía de casino. La Confederación Europea de Sindicatos ha rechazado siempre la economía de casino porque suponía una grave amenaza a la estabilidad laboral y a los derechos de los trabajadores. También ha sido firme partidaria de la regulación de las instituciones financieras y de instrumentos de inversión tan opacos e incomprensibles que en muchos casos no los entienden incluso los expertos. En el momento de producirse la debacle, los bancos de inversión norteamericanos tenían un endeudamiento equivalente a 27 veces sus recursos propios. Como se sabe, algunos bancos europeos, no los españoles, afortunadamente han tenido fuertes pérdidas como consecuencia de la especulación con títulos sobre las hipotecas subprime. Tras la reciente reunión en Niza de los ministros de Economía de la Eurozona, Juncker, el presidente de la Eurozona, ha dicho básicamente que la situación europea no es igual que la norteamericana y, por lo tanto, descarta un plan de choque similar al de Estados Unidos. Ha avalado explícitamente la política del Banco Central Europeo. Juncker ha reconocido que la economía europea se ha ralentizado. Sin embargo, ha insistido en que no está en recesión. Nosotros distinguimos entre recesión y recesión técnica, ha dicho, caracterizada por 2 meses consecutivos de retroceso del PIB, y ese no es el caso. En esta situación, la deriva presupuestaria solo se tolerará con países cuya economía esté a flote sin déficits públicos superiores al 3%. Una advertencia implícita a Francia e Italia.
no es cuestión de dejar que los déficits presupuestarios aumenten. No podemos permitirnos repetir en 2008 los mismos errores que cometimos en las precedentes crisis, ha declarado Juncker. La fatiga europea es el reflejo de la situación de la economía mundial que acusa los altos precios del petróleo y de los alimentos. La posición de la Confederación Europea de Sindicatos en relación con la crisis económica es la siguiente. Los ministros de Economía europeos debían afrontar la ralentización económica poniendo en marcha una inteligente iniciativa europea de crecimiento y empleo. Europa tiene que romper la tendencia al declive económico adoptando una estrategia de inversiones. El consenso Bruselas-Frankfurt, centrado solamente en la lucha contra la inflación, debe abandonarse para pasar a una política económica de estímulo a la demanda que estimule el crecimiento y la creación de empleo. Para la Confederación Europea de Sindicatos, una iniciativa inteligente de crecimiento y de empleo debe basarse en dos principios básicos. Uso de la fuerza de Europa actuando juntos. Tener presente que una política de demanda es una política estructural. Si los gobiernos actúan e invierten juntos y en la misma dirección, de manera que las importaciones de uno sean las exportaciones de otro, el impacto sobre la demanda europea se duplicará. La política de inversiones debe hacer hincapié en la necesidad de reducir la enorme dependencia europea del petróleo. Esto, no la moderación salarial o el abaratamiento del despido, es lo que Europa necesita. Según la propuesta del sindicalismo europeo, la iniciativa de crecimiento debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Poniendo como objetivo del crecimiento el reformado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A tal fin, la Comisión y el Consejo deberían definir las inversiones consideradas inteligentes o hábiles para ello, con el objeto de eximirlas temporalmente en la consideración de déficit excesivo. El Banco Europeo de Inversiones debería emitir bonos internacionales para financiar la iniciativa, respondiendo así a la elevada demanda de títulos nominados en euros. Una estrategia europea coordinada para perseguir la evasión fiscal por parte de empresas y personas particulares. Organizar una solidaridad económica europea de manera que los Estados miembros, con reducidos déficits y elevados saldos comerciales, impulsen el crecimiento para el resto de la economía europea. En síntesis, el sindicalismo, que está a favor de una reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, rechaza dos posturas. La de esperar y ver, porque considera que hay que actuar, y la de tratar de solucionar los problemas de un país a costa de otro. La situación de la economía española puedo resumirla en las siguientes afirmaciones. No cabe duda de que hay una fuerte caída del crecimiento y de que las previsiones nos sitúan, al revés de lo que ha ocurrido durante 14 años, por debajo del crecimiento de la eurozona. Esto augura grandes problemas para las empresas que se puede traducir en un fuerte aumento del paro. La competitividad de la economía es un problema real y estamos dispuestos a abordarlo en el contexto del diálogo social. Las infraestructuras y el desarrollo tecnológico son fundamentales para mejorar la competitividad. El sistema financiero español sufrió un importantísimo ajuste en la década de los 80 que recayó sobre las espaldas del pueblo español. En estos momentos, habiéndose salvado de la debacle de las hipotecas subprime, todo indica que está en buena condición. El presidente del Gobierno ha dicho incluso que es la mejor de todos los países desarrollados. Sin embargo, afronta una situación complicada por los problemas de liquidez que hay en los mercados internacionales. El aumento de la prima de riesgo encarece la financiación de los bancos y cajas de ahorro. Los bancos y las cajas de ahorro, que han obtenido beneficios considerables durante la larga etapa de crecimiento, tienen que hacer ahora un esfuerzo para ayudar al crecimiento y a la creación de empleo, asumiendo los mayores costes de la financiación. Es injusto pretender que esos mayores costes recaigan sobre las familias, los trabajadores autónomos y las empresas, que ya soportan un gran aumento en el coste de los créditos. Quiero ir concluyendo haciendo algunos comentarios sobre la situación del diálogo social. La crisis ha llevado el déficit público al 1,3%. Es un dato a tener en cuenta, pero no debemos de ser más papistas que el Papa. El límite que pone el Pacto de Crecimiento y Estabilidad es del 3%. Tenemos un margen importante para actuar promoviendo el crecimiento económico. Lo mismo puede decirse de la deuda pública, instrumento de política fiscal que hay que utilizar para no dejar caer la inversión pública y el gasto social, aprovechando la reducción del endeudamiento público
que hemos experimentado. Hace 10 años el endeudamiento era del 64%, en la actualidad es del 36%, muy por debajo, por ejemplo, del nivel de endeudamiento de Alemania. Aunque la autonomía del Banco Central Europeo lo hace inmune a las presiones exteriores, creemos que debe combinar la defensa de la estabilidad económica con un objetivo de crecimiento. Creemos que la cláusula de revisión es fundamental para la negociación colectiva y nos congratulamos de que el ministro de Economía haya defendido el modelo español de negociación colectiva. El diálogo social es un activo de la sociedad española y ha sido crucial para afrontar situaciones complicadas en el pasado. En estos momentos puede jugar también un papel de suma importancia. Consideramos prioritario prevenir la destrucción de empleo, facilitar la recolocación de los trabajadores desempleados y garantizar la cobertura social. Además, es urgente un mercado laboral que facilite el tránsito de empleos de baja productividad a empleos de mayor valor añadido, junto con la inversión en capital humano, a través de la mejora del sistema educativo y de la potenciación de la formación profesional, vinculándola al empleo. La UGT considera urgente, junto a la puesta en marcha de la modernización y renovación de las políticas activas y de los servicios públicos de empleo, que los presupuestos generales del Estado para 2009 prevean actuaciones a corto plazo que reorienten la actividad, tales como los equipamientos públicos y obra civil, sanidad, educación, centros de atención a la dependencia, vivienda de protección oficial, rehabilitación de viviendas y alquiler y equipamientos turísticos e infraestructuras públicas, así como el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo en ámbitos como los servicios de proximidad o la protección del medio ambiente. Junto a estas actuaciones son necesarias medidas a medio y largo plazo destinadas a cambiar el modelo productivo de nuestro país, tales como inversiones en investigación, desarrollo e innovación, energías renovables, tecnologías de la información y comunicación y educación e información a lo largo de toda la vida. El Gobierno debe cumplir los compromisos adquiridos en materia de empleo y mantenimiento del gasto social, poniendo en marcha el anunciado Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral para hacer frente al incremento del paro registrado, además de prestar atención a la evolución de las prestaciones por desempleo. Como conclusión, 2 afirmaciones. Primera, no creemos que las medidas orientadas a abaratar el coste de la mano de obra favorezcan la competitividad en un país que tiene 1/3 de los trabajadores con contrato precario. En cuanto al despido, rechazamos cualquier propuesta para un mayor abaratamiento del mismo, ya que las normas actuales funcionan sin problemas para las empresas. Expresamente manifiesto mi disconformidad con las reiteradas manifestaciones del gobernador del Banco de España en contra de la cláusula de revisión en los convenios colectivos, que es como la piedra filosofal de la concertación social, y reclamando permanentemente moderación salarial y abaratamiento del despido, cuando nunca cuestionó retribuciones excesivas en otros ámbitos ni los contratos blindados tan frecuentes en nuestra práctica empresarial. Y una segunda afirmación. Está relacionada con la que consideramos cuestión central en la concertación social, que es el cambio de modelo productivo. Lo creemos imprescindible por la necesidad de diversificar las fuentes de inversión y de creación de empleo y porque nos preocupa la baja competitividad de la economía española. Ahora bien, somos conscientes de que esta es una cuestión estructural y de largo aliento. Un cambio de modelo productivo requiere hacer grandes esfuerzos para mejorar el sistema educativo y la formación profesional, reorientar los recursos y la estructura de las universidades para dar más énfasis a las carreras que apoyen la innovación tecnológica, dotarnos de mejores laboratorios y centros de documentación, difundir el valor de la ciencia en la sociedad, concentrar los esfuerzos de inversión pública y privada en aquellos nichos en los que podamos ser competitivos y aportar productos innovadores. Es una tarea que requerirá un enorme esfuerzo del conjunto de la sociedad española, de las autoridades públicas y de todos los que tenemos algún nivel de responsabilidad. En España estamos todavía muy atrasados en investigación, desarrollo e innovación en relación con el tamaño de nuestra economía. Revertir esta situación es una tarea central en estos momentos. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Cándido. El moderador del coloquio será hoy el periodista, comentarista y director de diariocrítico.com, Fernando Jáuregui. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Cándido.
hay muchas preguntas, pero yo, como los privilegios del moderador son los privilegios del moderador, y sobre esto no me ha llegado una pregunta concreta, yo me atrevería a preguntarle a Cándido Méndez por todo ese pacto, digamos, económico que parece estarse diseñando en el horizonte. Ayer el señor Zapatero invitó o anunció que invitará a Mariano Rajoy a la Moncloa para hablar de la situación económica y supongo que para pedirle apoyo de cara a los presupuestos para 2009. Ustedes, los sindicatos, ya han acordado una cierta paz social con la patronal, o por lo menos con la patronal de Díaz Ferrán, y yo creo que todo eso está diseñando un panorama en el horizonte que podría definirse casi como de intento de pactos de la Moncloa tipo siglo XXI. Yo no sé si eso lo ve usted posible y, sobre todo, me gustaría saber si lo ve deseable. Bueno, yo, lógicamente, veo deseable que se pueda producir el máximo nivel de acuerdo. Creo que no es incompatible el ejercicio de la oposición política con abrir escenarios de diálogo que nos permitan que todos arrimemos el hombro para una salida lo más rápido posible y lo menos costosa posible de la crisis económica en nuestro país. Yo soy de los que creo que no sabemos, porque efectivamente no sabemos cuándo podemos superar la crisis económica. Pero sí sé que la mejor manera de superar la crisis económica es por el ejercicio del diálogo social. Y en este sentido, si hay un ámbito de diálogo político, pues nos parece también interesante. Y luego decir que a mí el término de pactos de la Moncloa renovados, o los pactos de la Moncloa del siglo XXI, francamente, no me convence. No me convence porque creo que los pactos de la Moncloa se produjeron en una situación muy singular. Y esa situación singular provenía del hecho de la transición democrática en nuestro país. Era el gran salto de la dictadura a la democracia y, efectivamente, en paralelo tuvimos que atajar una crisis económica estructural que heredamos de la dictadura. Por lo tanto, ni la situación política, ni la situación económica, ni la estructura económica, ni la estructura social en la actualidad son equiparables a la que teníamos que abordar cuando se editaron los pactos de la Moncloa, que, dicho sea de paso, fue un pacto político parlamentario y no participamos en ella las organizaciones sindicales. La Unión General de Trabajadores no participó en ella. Bueno, casi en el mismo sentido. Tengo una pregunta de José Manuel González Huesa, el director de Servimedia, que pregunta que en qué momento se encuentra la negociación con el Gobierno. ¿Los presupuestos que ha presentado el Ejecutivo son los más adecuados para afrontar la crisis económica? Bueno, todavía no los conocemos del todo, no ha llegado el disquete, pero los conocemos en sus líneas generales. ¿La crisis interna en la COE puede afectar al proceso de negociación? Bueno, en relación con los presupuestos, lo que yo puedo manifestar es que la orientación general de los presupuestos del Estado, que se orienta hacia el gasto social y a preservar el gasto en infraestructura y en investigación y desarrollo, es una orientación que la consideramos adecuada en relación con la situación actual. Tenemos varias discrepancias, diferencias, por ejemplo, en relación con el recorte de la oferta pública de empleo y en relación con otros temas como puede ser la revisión del IPREN. Es decir, hay cuestiones sobre las cuales tenemos que expresar discrepancias, pero pensamos que la orientación de los presupuestos, preservando el gasto productivo y el gasto social, es la más adecuada en estos momentos. Nuestro país no puede permitirse en la actualidad unos presupuestos de ajuste duro, porque eso significaría un gran sacrificio para las familias españolas y, desde luego, también sacrificar, hipotecar nuestra necesidad de seguir mejorando nuestras infraestructuras y el gasto en innovación tecnológica. Yo lo que sí creo, lo he dicho en mi intervención, es que
el Gobierno debe, en función de las circunstancias, aprovechar el margen que tenemos en relación con nuestra situación de endeudamiento público. Se hace mucho énfasis en el déficit público, pero creo que es tan importante o más importante que el déficit público, saber utilizar ese instrumento fiscal, es más importante utilizar nuestros niveles de endeudamiento. Tenemos un margen de maniobra muy importante, mejor, por ejemplo, el que tienen en Alemania. En Alemania, en los 10 últimos años, ha subido la deuda pública en 5 puntos. Aquí hemos bajado en 28 puntos la deuda pública. Y, por lo tanto, yo creo que ese colchón, esa mejor situación de endeudamiento que el promedio de la Unión Europea, que países, o mejor situación que la de países como Alemania o Bélgica, que tiene más del 80% de endeudamiento, habría que aprovecharlo por parte del Gobierno. Utilizarlo, el bajo nivel de endeudamiento, como un instrumento anticrisis para mejorar las inversiones productivas y para preservar el gasto social. Y en relación con el debate interno de la COE, que, en fin, yo no quiero utilizar ninguna palabra para calificarlo. Creo que es un debate en una organización democrática que tiene la suficiente experiencia, veteranía y madurez para superarlo y superarlo con éxito. Y lo que puedo decir es que hasta la fecha, y estoy seguro que va a ser así en el futuro, hasta la fecha no se ha producido ningún tipo de distorsión del diálogo social. ¿Ha hablado usted del déficit? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podría llegar el déficit? ¿Más del 30%? Bueno, he hablado del endeudamiento. Y del déficit también. El déficit, bueno, el tope de déficit es el 3%, el endeudamiento el 60%. Entre el 36% y el 60%, que es el tope que se plantea en el plan de estabilidad y crecimiento económico de la Unión Europea, pues creo que hay un margen enorme. Voy a hacer una cuenta burda, pero bueno, que nos puede aproximar al margen financiero que tienen las administraciones públicas para combatir la crisis económica. Tengo entendido que cada punto equivale a 10.000 millones de euros. Si tenemos en torno a 20 y tantos puntos de margen para el endeudamiento, creo que disponemos de un buen colchón. Tengo aquí dos preguntas que, bueno, están abundando un poco más en lo mismo, duras. Una es de Israel García Juez, del diario Negocio, que dice: ¿por qué con la que está cayendo despido, ERES, etcétera, están ustedes tan tranquilos con un gobierno que al menos nos ha ocultado la verdad? Y luego tengo aquí a don Julio Vidal, del Club Internacional de Prensa, que dice: en la crisis económica actual no se oye la voz de los sindicatos con claridad, piensa él. Y luego pregunta: ¿existe alguna connivencia, muy subrayado esto de connivencia, con el Gobierno? Bueno, nosotros estamos desarrollando la labor que nos corresponde. Yo creo que hay algunos que están intentando azuzar, si se me permite, a las organizaciones sindicales para que hiciéramos una movilización. ¿Pero para qué? Si los mismos que nos dicen eso son los que están pidiendo que se abarate el despido. Exactamente los mismos que están planteando que las organizaciones sindicales estamos en una posición distinta de la que debíamos de tener, son los que están planteando el abaratamiento del despido, o el recorte del gasto social, o un ajuste duro en los presupuestos que hipotecaría y volcaría la necesidad de mejorar la inversión productiva. Entonces yo creo que hay en ese aspecto hay un desenfoque que yo respeto, que debo de respetarlo, pero con el que estoy en radical desacuerdo. Miren, nosotros en este momento queremos aprovechar la vía del diálogo social para combatir la crisis económica. Y nuestras propuestas las llevaremos a la mesa de diálogo social para combatir la crisis económica, mejorar la protección social, preservar los empleos y los salarios de los trabajadores y propiciar nuestro cambio de modelo productivo. Nosotros en etapas anteriores hemos convocado huelgas generales a distintos gobiernos. A Felipe González convocamos hasta 4 huelgas generales. Al señor Aznar le convocamos una huelga general en el año 2002. Todas las huelgas generales que han convocado las organizaciones sindicales, sin excepción, ha sido como respuesta a decisiones políticas que suponían imponer un sacrificio injusto e indebido a los trabajadores de nuestro país. Yo he oído una cosa tan rocambolesca como afirmar que cómo hicimos una huelga general al señor Aznar cuando se crecía al 2,7%
y en la actualidad nos convocamos una huelga general cuando se crece el 1,8%. Como si nosotros hubiéramos convocado alguna vez una huelga general porque se creciera más o porque se creciera menos. Nosotros convocamos una huelga general en el 2002 creciendo al 2,7% porque en una etapa de buen crecimiento económico el señor presidente del gobierno de aquel entonces no tuvo otra ocurrencia que recortar la protección por desempleo. Y por eso convocamos la huelga general. En la actualidad es la primera vez, creo, en la historia de la democracia española en la que tenemos la oportunidad de abordar el tratamiento de una crisis económica muy fuerte por la vía del diálogo social, que es por la vía que hemos querido siempre las organizaciones sindicales, y con un compromiso de mantenimiento del gasto social por parte del Gobierno, compromiso que vamos a vigilar y vamos a exigir que se haga efectivo. Por tanto, pensamos que esta es la mejor alternativa para combatir la crisis económica. Y yo creo, y lo digo sinceramente, aquí hay medios de comunicación, creo que ha habido un momento en el cual, aparte de que el presidente del Gobierno o el Gobierno se equivocaran al no zanjar cuanto antes el debate terminológico en relación con la crisis, pero yo creo que los medios de comunicación en España se han encarnizado, no con el Gobierno, con su propia cuenta de resultados, porque han estado anticipando el escenario de la crisis y pues, les han bajado, pero vamos, de manera bestial, por ejemplo, los ingresos en publicidad, que luego creo que se quejan también, ¿no? Yo creo, lo digo con sinceridad, que no ha habido ningún país en Europa donde haya habido pues una posición parecida, ya que han sido miembros de medios de comunicación los que me han hecho esas preguntas. Me gustaría que reflexionaran sobre lo que yo acabo de decir, a ver si tengo o no tengo razón. Pues viene más, no crea. Ya, bueno, esto yo creo que ya lo ha dicho usted más o menos en la conferencia, por lo menos a mí me ha parecido entenderlo con la suficiente claridad, pero tengo a Miguel Fernández de Servimedia, a Enrique Navarro de relacioneshumanasdigital.com, a Belén Carreño de Público, a Ingrid Gutiérrez de Punto Radio y a Pilar Cabero de Cuatrecasas, cada cual de una manera o de otra. Pregunta, pues, por ejemplo, ¿qué le parece que el presidente de la patronal haya pedido abiertamente estos días un abaratamiento del despido? Pilar Cabero dice, ¿no piensa usted que el abaratamiento del despido y una mayor flexibilidad en las relaciones laborales potenciaría la inversión y presencia de empresas extranjeras en España? ¿Qué opina de la propuesta de Solbes de estudiar más modelos de despido? ¿Despido libre, liberalizado, flexible? ¿Va a aceptar la UGT algún tipo de cambio en la figura del despido? Y más de lo de Solbes. El otro día Pedro Solbes anunció que buscará fórmulas para que se utilice más el contrato con una indemnización de 33 días por año trabajado. ¿Qué le parece? No sé si le pregunta qué le parece Solbes o la idea. Bueno, nosotros no vamos a aceptar ningún cambio para empeorar las normas actuales en materia de relaciones laborales y de condiciones y derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Lo digo con absoluta claridad. Es más, hay una coincidencia de fondo en que el problema que existe en nuestro país es un problema de liquidez, por lo que han clamado por activa y por pasiva los representantes empresariales, ha sido por los problemas de liquidez. Y sabemos y saben que los problemas que existen en nuestro país desde el punto de vista económico no tienen que ver con los derechos de los trabajadores en caso de despido, no tienen nada que ver. Por lo tanto, nosotros no vamos a aceptar ningún planteamiento de recortes de derechos sociales o de derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país, porque sería una injusticia y además sería un error. Lo digo con absoluta claridad. Es más, yo he tenido oportunidad de comprobar cómo representantes económicos a los que le he preguntado, por ejemplo, sobre el modelo de determinación de los salarios que utilizamos en la negociación colectiva pactados con la patronal, he tenido oportunidad de preguntarles sobre cómo funciona ese modelo y no lo sabían. No lo sabían. De manera tal que creo que aquellos representantes empresariales que hablan en este momento de un abaratamiento del despido están planteando una posición injusta y errónea y además le hacen un flaco favor a la superación de la crisis económica, porque están transmitiendo un mensaje en el ámbito internacional que no se corresponde con la realidad.
el mensaje de una supuesta rigidez del mercado laboral, que no existe en este país. Están enviando hacia afuera, cuando lo que necesitamos son recursos económicos y financieros, necesitamos liquidez, están mandando un mensaje equivocado, porque no corresponde con la realidad de las normas laborales en nuestro país, lo que están manifestando en este momento. A ver si nos da usted una noticia relacionada con esto. Yo creo que el miércoles usted y el señor Fidalgo me parece que entregan un manifiesto a Zapatero sobre el empleo decente, que eso tiene que ver con unas movilizaciones el próximo día 7, me parece, en relación con esto del empleo decente, ¿no? Que me parece que las convocan ustedes y también Uso, me parece, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco las líneas maestras de ese manifiesto, a ver si lo conocemos antes que Zapatero. Bueno, ya lo hemos presentado a los medios de comunicación la semana pasada. Sí, pero lo que ocurre es que pues habrá habido un reflejo moderado. Yo no pude, por razones personales, asistir a esa rueda de prensa, pero José María Fidalgo y el secretario de Acción Sindical de la UGT, Tony Ferrer, lo presentaron a la opinión pública con un representante de una serie de organizaciones que apoyan esta jornada, que es una jornada mundial en defensa del trabajo decente, en la defensa del trabajo con derechos. Y aquí en Europa y en España, junto a la reivindicación del trabajo decente, hemos incorporado el rechazo rotundo a la directiva de alargamiento de la jornada laboral a 65 horas. Esos son los contenidos fundamentales, los ejes de la jornada de movilización que se desarrolla en todo el mundo, por lo tanto también en Europa y en España, el próximo día 7 de octubre, pero previamente a ella va a haber asambleas, movilizaciones a lo largo de esta semana, concretamente aquí en Madrid, el día 1, y el día 2 estaremos José María y yo en Sevilla, en una asamblea conjunta de delegadas y delegados, ¿no? Entonces hemos incorporado aquí en Europa el rechazo a la directiva de 65 horas porque nos parece una barbaridad. Es una directiva que en este momento pretende, o una reforma de una directiva que pretende hacer algo absolutamente peligroso, que es incompatible con la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y que parte de un principio absolutamente erróneo para tratar la crisis económica, que es intentar actuar sobre el factor trabajo, hacer el ajuste de nuevo sobre el trabajo, alargando la jornada laboral. Y además, si se concatena esa directiva de las 65 horas con la directiva de retorno de inmigrantes, con la que también estamos radicalmente en contra, el mensaje que se envía a las sociedades, a los trabajadores, es un mensaje absolutamente lamentable. Con la directiva de retorno de inmigrantes y el alargamiento de los periodos de internamiento de los inmigrantes previos a su retorno, pues se consideran los inmigrantes como el fusible de ajuste de la crisis, el primer fusible de ajuste, y si concatenas esa directiva de retorno con la directiva de 65 horas, el segundo fusible de ajuste son los trabajadores autóctonos, a los que se le quiere alargar la jornada laboral, degradar sus condiciones como si fueran los responsables de la crisis económica. Por eso estamos en contra. O sea, ¿usted cree que a Zapatero le ha pasado lo mismo que a quien nos ha enviado la pregunta y a mí, que no se ha enterado del contenido del manifiesto y se lo llevan? ¿O es que van a tratar algo más ahí el miércoles? Bueno, vamos a entregarle oficialmente el manifiesto con el presidente de la Confederación Sindical Internacional. Estará presente en ese acto. Es un acto que está en el marco de la Confederación, de las movilizaciones de la Confederación Sindical Internacional y de la Confederación Europea de Sindicatos. Pues a ver si se lo cuenta usted a don Luis Pineda de Ausbank, que nos manda, bueno, yo creo que dos preguntas que tienen más o menos que ver con lo mismo. Dice, si tiene que elegir entre defender a una viuda con minúscula pensión o un empleo con buen salario, bonus final de año, horario solo de mañana y plan de pensiones extraordinario, ¿por quién se decanta? Y entonces dice, por si acaso no se le ve la intención, dice, ¿no cree que los trabajadores están sobregarantizados frente a la totalidad de los ciudadanos que son consumidores? Y luego, pues, más de lo mismo, ¿no? ¿Es honesto, sensato defender puestos de trabajo de organizaciones que abusan de su posición de dominio, cargan comisiones indebidas o abusivas, mantienen horarios, no sé qué, perjudicando con dichos costes a los consumidores? El empleo por el empleo no puede ser una inmoralidad
y un coste inasumible para la sociedad. Y luego ya dentro de la línea Pineda, una tercera pregunta que ya no se refiere a esto, pero en fin, ya de paso se la planteo. ¿Cree usted que los medios de comunicación, con la caída de su valor en bolsa, la disminución brutal de ingresos por publicidad y el endeudamiento bancario y la subida de los tipos de interés, han perdido parte de su objetividad y capacidad de análisis eficaz y están más a servir a los intereses de sus, comillas, salvadores, cierra comillas? Bueno, pues vamos a ver por dónde empiezo. En primer lugar, creo que se plantea una disyuntiva falsa. La primera pregunta plantea una disyuntiva falsa. Es posible, pero no solo es posible, sino que es necesario en nuestro país seguir en una política de mejora de los salarios y de los empleos de los trabajadores españoles y, simultáneamente, exigir que mejore la situación de los pensionistas de mínimos, como son la inmensa mayoría de las viudas de nuestro país. Es perfectamente compatible. La situación económica lo permite y la situación social lo exige. Y se hace una definición o una caracterización de los trabajadores en nuestro país que no corresponde con la realidad. Un país donde hay todavía un 30% de precariedad laboral, donde hay un alto nivel de paro, donde los jóvenes, particularmente las jóvenes, tienen unos buenos niveles de cualificación, pero tienen un salario inferior a 900 euros. Ese es un país que necesitamos mejorar en la situación salarial, en las condiciones laborales y en la protección social. Y luego, yo creo que los medios de comunicación en nuestro país, o sobre los medios de comunicación, creo que no hay que confundir los profesionales con las empresas. Yo no confundo profesionales con empresas. Los profesionales son muy buenos profesionales y el problema que hay en los medios de comunicación en nuestro país creo que es el reflejo de la situación general de precariedad laboral. La especialización, la estabilidad en el empleo está disminuyendo en los medios. Y los contratos mercantiles, la utilización del sistema de becas, la precariedad, son los elementos que deberían de llevar a una reflexión profunda a los medios de comunicación, a los directivos de los medios de comunicación, porque sinceramente creo que en esta, como en muchas actividades, en cualquier sociedad, la relación entre calidad en el empleo, dignidad del trabajo y calidad del producto está en proporción directa. Por cierto que usted firma hoy, me parece, con el CERMI, la ONCE y con la Fundación ONCE también, firma un convenio para la integración laboral de discapacitados, ¿no? ¿Eso qué importancia le da la UGT ahora mismo a esa integración? Y sobre todo, pues cuando tenemos una ley por ahí que parece que no acaba de implementarse o de funcionar del todo, ¿no? Bueno, pues nosotros le damos mucha importancia, le damos toda la importancia. Y un exponente claro de la importancia que le damos es efectivamente la firma de este convenio de colaboración a partir de las 12 entre el CERMI y la Unión General de Trabajadores. Nosotros consideramos que es muy negativo que, existiendo como existe un marco legal para la inserción social de la discapacidad, que se remonta ya a años, si no recuerdo mal, pues esa norma debe tener una vigencia ya de más de 10 años. Y, sin embargo, es una norma que prácticamente está en vía muerta, es papel mojado. Y por eso todos los esfuerzos que se puedan hacer, en este caso de carácter bilateral, para asegurar el cumplimiento de la ley, pues creo que deben hacerse y que merecen la pena, al menos para la UGT merecen mucho la pena. Tengo algunas preguntas que son más puntuales, pero que me parecen importantes. Por ejemplo, tengo una pregunta aquí que recibo anónima. ¿Qué le parece la situación en Caja Madrid? ¿Cree que al final Miguel Blesa dejará la presidencia? ¿Acaricia la posibilidad de que el PSOE recupere la presidencia de la entidad? ¿UGT apoyará a Blesa para que resista? Por mi parte le pregunto, hay rumores también de que Manuel Pizarro pues podría ser tentado para
ocupar esa Pues, presidencia? En fin. Bueno, yo no ¿Cuál es el papel de Esperanza Aguirre en Yo no todo esto? tengo información directa y puntual de lo que está ocurriendo en Caja Madrid. La representación de nuestra organización se produce a través de nuestra organización en Caja Madrid, de nuestra organización, la UGT de Madrid. Lo que puedo decir es que la Unión General de Trabajadores hará todo lo posible para garantizar, lógicamente, el buen funcionamiento en la medida de nuestras posibilidades, que son muy limitadas, y la estabilidad de una entidad financiera que es no sé si la cuarta o quinta de España, ¿no? Y yo creo que en esta situación, lo digo como secretario general de la UGT y como ciudadano, creo que en esta situación económica es muy importante salvaguardar la estabilidad de una entidad financiera tan importante como Caja Madrid. Eso es una respuesta muy diplomática. Sí. Otro tema puntual, a ver. Bueno, aquí hay algunas preguntas que hablan de un escaso interés de los sindicatos por la educación, por la mejora de la educación. Le voy a leer la pregunta más benévola. Dice Carmen Graita, de AMPE, que es el sindicato de profesores, dice: ha mencionado usted la educación en varias ocasiones. La verdad es que la ha mencionado poca, pero bueno, dice: ¿cree posible una verdadera inversión en los recursos humanos y materiales que precisa el sistema educativo? Bueno, yo creo que la inversión en educación es una inversión fundamental. Yo soy de los que creo que los pilares para el desarrollo de un país, junto, lógicamente, al capital humano, que es lo fundamental, los pilares de desarrollo son la energía, el sistema energético y el sistema educativo. Y luego, a partir de ahí, viene lo demás. Y en ese sentido creo que es muy importante mejorar las inversiones en nuestro sistema educativo. Ahora, por fin parece ser que podremos entrar en un debate para la mejora de una rama de la formación que está relegada y que merece mucha mayor consideración por los poderes públicos y sobre todo por las familias españolas. Me refiero a la formación profesional. Nosotros venimos insistiendo desde hace muchísimo tiempo en la necesidad de mejorar la formación profesional y en el diálogo social uno de los contenidos va a ser precisamente la mejora de la formación profesional. Yo luego creo que en una sociedad plural como la nuestra, donde ya tenemos más de 4,5 millones de personas que han venido de otros países a vivir con nosotros y a sacar este país adelante junto con las familias españolas, es muy importante reforzar, apoyar mejor a los profesores de enseñanza primaria. Es muy importante en la enseñanza primaria reforzar en recursos materiales y recursos humanos, reforzar la enseñanza pública para atender a las necesidades de una sociedad pues, cada día culturalmente más diversa. Y luego quería hacer una última reflexión, rompiendo una lanza por el sistema educativo. El sistema educativo en nuestro país tiene defectos, tiene problemas, hay que mejorarlos, pero yo creo que se le achacan al sistema educativo defectos o problemas que son del sistema productivo. En España hay un porcentaje importante de abandono escolar. Hay fracaso escolar y hay abandono escolar, que no son la misma cosa. Hay situaciones relativamente frecuentes de chicos, de chicas, a los que les ofrecían un empleo, ahora la situación está más complicada, un empleo pues, para ganar 800 o 900 euros, y dejaban los estudios, teniendo un buen aprovechamiento. ¿Por qué? Porque la perspectiva que tenían a la hora de acabar sus estudios no era la de poder tener un empleo mejor. Esos son problemas del sistema productivo, no del sistema educativo. De manera tal que lo que decían aquellos, se produce una ilusión en las aulas y después se produce una decepción en el centro productivo. De manera tal que el cambio de modelo productivo, generar empleos de mayor valor añadido, es un elemento fundamental. La enseñanza no lo va a poder hacer todo. La enseñanza no va a ofertar en nuestro país mejores empleos. Va a preparar mejor a nuestros chicos y a nuestras chicas, pero generar mejores empleos deriva necesariamente de una reorientación en profundidad de nuestro modelo productivo, que apueste
por la formación, apueste por el valor añadido, apueste por la innovación, apueste por la productividad y no se siga basando en actividades intensivas en mano de obra, de bajo valor añadido, muy vinculadas, y estamos pagando con creces esa situación al ladrillo, y con contratos en precarios y poco productivos. No sé si el tema tiene mucho que ver con educación, pero tengo aquí una pregunta que hice. El presidente del Gobierno dijo que los parados en la construcción podrían encontrar empleo en la potenciación de I+D+I. ¿No es esto un poco utópico? Bueno, yo no he oído eso, pero yo puedo dar mi opinión en relación con este tema. Vamos a ver. En el sector de la construcción, en este momento, creo que puede haber un pase a otros sectores que estén menos golpeados por la crisis, como el sector de la hostelería. Pero por una razón muy sencilla, porque en zonas turísticas españolas como Levante o Baleares, hace 6, 7 años se ha producido un pase de trabajadores de hostelería a la construcción. ¿Por qué? Porque en la construcción se ganaba más dinero y el trabajo era menos penoso que algunos trabajos de hostelería. Y ahora se está produciendo un retorno. Construcción, hostelería, de antiguos profesionales de hostelería que fueron a trabajar en la construcción. Ahora, yo creo que la construcción, la alternativa para pues poder preservar el mayor número de empleos tiene que venir necesariamente de la propia construcción. Hay demanda de vivienda protegida, hay necesidad de rehabilitar viviendas, hay demanda de vivienda en alquiler, pues hay que seguir aumentando la ejecución de infraestructuras. En la intervención también comenté que es necesario mejorar equipamientos sociales, por ejemplo, para la dependencia. Hay que construir escuelas infantiles. Esa tiene que ser la alternativa para los trabajadores de la construcción. Nosotros concebimos que el plan de recolocación de parados que el Gobierno anunció y que tendremos que debatir, porque todavía no está presentado en la mesa de diálogo social, tendremos que debatir en la mesa de diálogo social, necesariamente se tendrá que reorientar con carácter general. Nosotros no pensamos que se pueda limitar o atribuir a la construcción, porque creo que eso no sería posible. No hemos hablado mucho de inmigración, que usted tampoco lo ha hecho en su conferencia demasiado, y no tengo muchas preguntas sobre inmigración. Tengo una de Catalin Gelu, de la Embajada de Rumanía, que dice cuál será la posición de UGT sobre la moratoria impuesta a los trabajadores rumanos. Pero, en fin, déjeme que amplíe un poco la pregunta y le pida que sea un poco más amplio y que no nos centremos solamente en los trabajadores rumanos. Bueno, yo en relación con la inmigración lo que quiero señalar en primer lugar es que la política de inmigración de los últimos años es una política que ha funcionado correctamente y además tiene una característica que no ha existido con anterioridad. La política de inmigración de los últimos años ha sido una política pactada, sindicato, patronal y gobierno. Y está basada en el reconocimiento de la inmigración legal y con derechos y en la adecuación a las necesidades del mercado laboral de nuestro país de la definición de los contingentes. Por lo tanto, para mí la política migratoria que se ha desarrollado en los últimos tiempos es correcta. Es correcta. Las normas tienen la capacidad de ajustarse a las necesidades del mercado laboral. Lo que tiene que producirse es un correcto funcionamiento de los servicios públicos de empleo autonómicos y del servicio público de empleo estatal, en los que se identifique correctamente las necesidades reales del mercado laboral de nuestro país. La política migratoria inmediatamente responde a esas frustraciones. Luego yo soy de la opinión de la necesidad de definir la política migratoria con perspectiva amplia. Nosotros en la UGT no somos amigos de bandazos, ni en la política ni en la dialéctica, en materia de inmigración. Yo, en ese sentido, he hecho una reflexión que voy a reproducir ahora que puede parecer chocante, porque efectivamente estamos en una situación de crisis económica, está aumentando el paro, tenemos ya un buen número de parados de trabajadores inmigrantes que están aquí con nosotros, que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero soy de los que creo que a la sociedad española hay que intentar aproximarla al reto de la inmigración con la realidad.
Y la realidad es que de aquí al 2030 vamos a seguir necesitando inmigrantes, por razones demográficas y por razones productivas. Y por eso creo que se debe de definir una política a largo aliento. Lo más deseable sería que pueda ser pactada, con un amplio apoyo parlamentario y un amplio apoyo social, pero diciéndole a la sociedad la verdad. Nosotros vamos a seguir necesitando inmigrantes. Una vez que superemos la crisis económica, necesitaremos inmigrantes. Es más, tendría que decir que si no necesitamos inmigrantes, es que no habremos superado la crisis económica a la vuelta de 2 años. Y yo al menos creo que estoy en la obligación moral de hacer esta afirmación y no caer pues en afirmaciones o en mensajes que pueden ser bien escuchados por algunos segmentos de la población española, pero que creo que en algunos casos los mensajes efectistas hay que sustituirlos sobre todo pues por un compromiso pedagógico muy fuerte en relación con la inmigración, en relación con las características de nuestro país, con la poca población que todavía sigue existiendo en nuestro país. Por poner un ejemplo, Italia tiene, creo que son 60 millones de habitantes y tiene la mitad de la extensión de España. Para que nos hagamos una idea, tienen 15 millones de habitantes más que nuestro país. Y luego, en relación con la moratoria, nosotros todavía no hemos tomado ninguna determinación. No hemos tomado ninguna. La moratoria afectaría a Rumanía y a Bulgaria. No hemos tomado ninguna decisión, pero sí tengo que decir que nosotros pensamos que no hay condiciones en este momento para poder levantarla. No hemos tomado ninguna decisión, pero no nos han pedido tampoco opinión, ¿no? Pero las reflexiones que hemos podido hacer es que si se planteó la moratoria en la anterior etapa, en este momento, en una situación de crisis económica, parece que sería lógico mantenerla. Tengo todavía una pregunta sobre salarios. Me ha llegado un poco después de haberla, no la he podido incluir en el paquete. Es de Belén Carreño, de Público, que pregunta en qué lugar está la negociación del salario mínimo interprofesional y el IPREM para 2009, que si se va a conseguir el alza prometida. Bueno, en este momento no hay ningún proceso de negociación sobre esta materia. Lo que se planteará en su momento es un proceso de consultas. Y en ese proceso de consulta nosotros defenderemos la necesidad de que se produzca una revalorización del IPREM y que por parte del Gobierno se cumpla el objetivo de mejora del poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional en el horizonte de legislatura de los 800 euros. Revalorizar el IPREM y mejorar el poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional, a nuestro juicio, no comporta ninguna contraindicación en relación con la situación económica, sino que bien por el contrario. Permitiría a segmentos de la población de muy bajo poder adquisitivo mejorar relativamente su situación y tendría efectos beneficiosos en relación con el aumento del consumo y no tendría ningún efecto económico contraproducente. Tengo aquí una última petición. Ha dicho usted que Estados Unidos tratará que el pago de la factura no afecte solamente a sus bolsillos, sino que llegue a los bolsillos de todos. Se refiere a los europeos, supongo. Ya empezamos, porque parece que ya ha llegado el atisbo de la crisis a los bancos europeos. Me piden que haga usted un comentario sobre lo que está ocurriendo, que hoy es portada en muchos periódicos y sobre todo en la prensa digital, ¿no?, por lo que ha pasado esta noche. Bueno, el comentario que puedo hacer es muy sencillo, que se está imponiendo el pragmatismo, pero el pragmatismo en términos de acudir al rescate de entidades financieras, no de mejorar la situación de las familias, ¿no? Y a mi juicio, pues se está practicando lo que un economista liberal denominaba el socialismo para ricos. Un economista liberal mantiene esta frase: de un capitalismo sin default, sin quiebra, es como el socialismo para ricos. Pues se está practicando el socialismo para ricos. Es que ya todo el mundo es socialista. Ya la palabra socialista espero que no sea una palabra maldita, ¿no?, sino que creo que en el acervo de la economía de mercado pues se debe de incorporar la palabra socialismo,
porque se está practicando el socialismo para ricos. Y creo que este sí que es un elemento que nos debería de hacer reflexionar a todos lo que significa el papel del Estado en la economía, que siempre ha sido muy relevante en todos los países del mundo y va a seguir siendo muy relevante. Y yo creo que en Europa eso debería de llevar a la conclusión a los dirigentes europeos de defender la economía social de mercado, el modelo de capitalismo renano del que yo hablaba anteriormente. Yo hago una diferencia. Yo creo que, al igual que no hay un único sistema de globalización, o no hay una única manera de enfocar la globalización, no hay un único capitalismo en el mundo. A mí se me ocurrió un día defender el capitalismo decente. Y me dijeron, pues eso es una contradicción. Me dijo, un amigo me dijo, oye, eso es un oxímoron. Luego me enteré lo que era un oxímoron. En una frase incorporar dos términos que son contradictorios, ¿no? Y me dijo, eso es como... Me acabas de recordar una anécdota que había en relación con un medio de comunicación en los años 20 en España, que era el pensamiento navarro, que decían aquellos que era incompatible pensar y ser navarro, cosa con lo que yo estoy en radical desacuerdo, ¿no? Cuando hablé del capitalismo decente. Pues yo creo que sí, yo creo que hay una diferencia entre capitalistas que crean 130.000 empleos o capitalistas que con 17 trabajadores, pues mueven un volumen de recursos económicos mediante la especulación tremendo. Entre el capitalista que reconoce que para tener beneficios hay que pagar buenos salarios y vincular con un trabajo estable a los trabajadores, y aquellos capitalistas que vampirizan materialmente las rentas del trabajo y las rentas del capitalismo productivo para aumentar la especulación, ¿no? Creo que esos son los elementos que nos deberían de suscitar también en este debate, en esta crisis, cuando el país donde el liberalismo se suponía que se había llevado a la quinta esencia, pues está a mansalva, está interviniendo, pues para salvar a las entidades financieras a costa del erario público y a costa, efectivamente, a través del circuito dólar. Intentarán, pues, redistribuir el impacto de la crisis financiera en el resto de los países a través precisamente de la potencia de su moneda, del dólar. Pues muchas gracias, Cándido Méndez, y sus oxímoros. Me gustaría que el acto lo cerrase don José Luis Martínez Donoso en nombre de los patrocinadores y luego cerramos el acto. Muy bien. Señoras y señores, desde Caja Navarra, que en su seno les garantizo que tiene pensadores y navarros, y desde Fundación 11, queremos agradecer su presencia en este foro. Agradecimiento que extendemos al ponente Cándido Méndez por su intervención, el cual nos ha hecho un recorrido de los diferentes sistemas, momentos, así como propuestas económicas, y muy en especial a la crisis económica financiera actual. Aportando como agente social, no podía ser de otra forma, propuestas que tienen como objetivo que la parte más débil de esta crisis, la trabajadora, sufra lo menos posible. Reitero las gracias a todos ustedes y les emplazamos al siguiente foro de la nueva sociedad. Muchas gracias.